Comandante general de la policía confirma que se han realizado 400 levantamientos de cadáveres en Guayaquil desde el 24 de marzo. Jorge Guate, quien dirige la Fuerza de Tarea Conjunta, niega que se estén ocultando cifras de víctimas mortales de COVID-19 y asegura que según proyecciones en los próximos 2 meses, 2.500 personas podrían fallecer en Guayas por este virus. Inició el pago del bono de protección familiar por emergencias que otorga el gobierno por la pandemia. 400.000 personas serán beneficiadas en todo el país. Ministerio de Transporte propone la creación de corredores logísticos hacia Guayaquil para brindar asistencia al transporte de carga. En China, afirman haber encontrado anticuerpos eficaces contra el COVID-19. El hallazgo podría impedir el avance del virus. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por acompañarnos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Hoy miércoles 1 de abril de 2020 les tenemos la más completa información sobre lo que atraviesa el país y el mundo por la pandemia del coronavirus. Y aquí empezamos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó en cadena nacional que hasta el momento son 2.758 casos de coronavirus en el país y lamentablemente la cifra de fallecidos ascendió a 98. Quiero empezar transmitiendo... Con corte de las 17 horas del miércoles 1 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que al momento existen 2.758 casos positivos y 98 fallecidos. El Ministerio de Salud cuenta con los recursos y está haciendo de manera diligente lo que debe hacer. Salvar vidas, todas las vidas posibles. Frente a estos números, el funcionario explicó que en los países que luchan contra el virus, la tasa de fatalidad o letalidad sería al día de hoy 4.9%. El Ecuador estaría en 3.4%. El eje vertical son el número de casos y el eje horizontal son el número de días. Síganme detenidamente que la curva que más se dispara en la parte superior es y corresponde al Brasil. La otra línea azul, la tercera, yendo de arriba hacia abajo, es Chile. Ecuador está representado en una línea amarilla y el Guayas en la línea roja. Estamos dentro de ese margen que nos da las estadísticas que nos dan las estadísticas internacionales. Este hecho demostraría que la curva continuaría en un ascenso exponencial. Por esta razón, el ministro solicita a la ciudadanía respete las medidas adoptadas para combatir el virus, para que la curva presente un enlentecimiento paulatino. 1. Debemos evitar las multitudes y ambientes de riesgo. 2. Necesitamos utilizar mascarillas al salir. Lavarnos las manos de forma continua y adecuada. 3. Y este es un pedido muy especial. No discriminemos a quien tenga un diagnóstico positivo de esta enfermedad. El ministro Ceballos mencionó que pese a las limitaciones con las que cuenta el país, los profesionales de la salud luchan diariamente por salvar la vida de los ecuatorianos. Comprendan que un país con limitados recursos sanitarios, como es el Ecuador, ha tenido que hacer todo lo que está a su alcance para enfrentar esta durísima realidad. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, ni tiene vacuna. Resaltó también que más de 9.000 pruebas se han realizado a las personas y que pese al trabajo y los datos que se dan a conocer, siempre existe un subregistro. Tanto la Universidad de Harvard como el CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, donde yo tuve el honor de trabajar por 14 años, han afirmado recientemente que como mínimo el 60% de la población mundial se contagiará. Y se contagiará en un plazo de 120 días. Informó Patricia Aldaz. Y mucha atención porque la Policía Nacional calificó como falsos los videos que muestran cadáveres siendo arrastrados e incluso incinerados en diferentes sectores de Guayaquil. Además, se confirmó el fallecimiento de 3 agentes policiales a causa del COVID-19. Y la sangre, Dios mío lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo...
¡Oiga, llévense eso! Están quemando un muerto. Ante la difusión de este tipo de videos, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, señaló que si bien han existido cientos de muertes desde el 24 hasta el 30 de marzo, se ha comprobado que muchas de estas imágenes que muestran estos episodios no son verdaderas. No todo lo que se ve en las redes sociales es absolutamente cierto. Hasta el momento se han gestionado ya más de 400 cadáveres recuperados en Guayaquil. No todos asociados al COVID, la mayoría por enfermedades preexistentes, inclusive ahora con otro tipo de lesiones respiratorias que tienen que ver también con el dengue, con la presencia de otras enfermedades. Además, manifiesta que han redoblado esfuerzos para atender los levantamientos de cadáver. Sin embargo, asegura, la poca participación de funerarias ha retrasado estas diligencias. Por ello, ahora tienen permitido atender las 24 horas del día. Cuando es muerte natural criminalística, entonces ya no está realizando el levantamiento de cadáver. Cuando es muerte natural, llega el personal de policía conjuntamente con el médico del Ministerio de Salud Pública. Él verifica que es una muerte natural conforme a las referencias y lo que hacen es entregar el acta de defunción para que la funeraria privada levante el cuerpo y lo traslade al lugar de sepelio y entierro. Informó también que 3 policías han fallecido por el virus. Un miembro de servicio urbano en Salitre, un elemento de la Policía Judicial en Milagro y una agente de la Dirección Antinarcóticos en Guayaquil. En la institución existen decenas de casos confirmados. 40 uniformados permanecen aislados, mientras que otro grupo de 49 ha presentado mejorías. Según el general Carrillo, 52.000 elementos policiales están sirviendo a la ciudadanía. Entre tanto, 3 personas fueron detenidas en el puerto principal por ofertar de manera fraudulenta vía internet ciertos implementos médicos y fármacos, incluso pruebas de COVID-19. Entre ellos un profesional que se encontraba ofertando pruebas COVID. Lastimosamente esto también existe. Esta es una sociedad que a partir de esta pandemia necesitará humanizarse más. Horas después, los 3 quedaron en libertad, luego de que un juez les otorgara medidas cautelares. El delito a investigar es el de estafa. Informó Jorge Salazar. Y las 26 agencias del registro civil que funcionan en el país solo realizan trámites de defunciones. A continuación les detallamos los pasos a seguir. Durante la emergencia sanitaria, el registro civil ofrece de manera presencial solo el servicio de inscripción de defunciones en las 26 agencias que funcionan en el país. En la ciudad de Quito y Guayaquil estamos atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los pasos a seguir para obtener este documento son: Pero es que el familiar debe contar con el formulario de inscripción de defunción, que es el formulario del INE que firma el médico. En este formulario está la causa de fallecimiento y este formulario, como lo acabo de mencionar, lo firma el médico. Puede ser un médico de cabecera, el médico de casa de salud y en el caso de fallecimientos en casa, médico de medicina legal o médico forense. A esto añadir un documento de identidad del solicitante. El certificado de defunción que emite el registro civil no tiene costo durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Para quienes no cuentan con la cédula de identidad, pueden usar la anterior o sacar un certificado de estado civil. El registro civil, mediante una resolución, dispuso que para aquellos casos que los documentos de identidad estén expirados o estén por expirar, tengan una vigencia de 3 meses. Esto a partir de la declaratoria del estado de excepción del 16 de marzo de este año. El resto de trámites usted lo podrá realizar a través de la página web www.registrocivil.gov.es. Informó Valeria Navarro. Y el Ministerio de Transporte propone la creación de corredores logísticos en las rutas que se dirigen a Guayaquil. Esto con el fin y el propósito de brindar la asistencia al transporte de carga.
Corredores logísticos es la propuesta para brindar facilidades a los transportistas de carga, especialmente a los que trasladan mercadería a la provincia de Guayas. Así lo informó Gabriel Martínez, ministro de Transporte. Las principales rutas que conectan al país con Guayaquil, vamos a generar pues puntos de desinfección, puntos de ayuda, se abren las gasolineras a tiempo completo para que los transportistas tengan un lugar donde puedan recargar sus vehículos, donde puedan asistir a un baño, donde puedan tener un lugar de aseo, y también se está trabajando para destacar algunos lugares en donde puedan abastecerse de alimentos. El abastecimiento de alimentos e insumos médicos es indispensable en medio de la emergencia sanitaria. Vía aérea, marítima y terrestre, los transportes de carga continúan operando, cumpliendo protocolos establecidos. Las tripulaciones de los buques mercantes que están llegando, toda la operación se hace desde sus propias embarcaciones. En caso de que existan trabajadores contagiados en los buques, estas son las acciones a ejecutarse. Se informa inmediatamente que el buque no puede entrar, no puede acorar en nuestros puertos, sino que se mantiene alejado en la zona de cuarentena, y obviamente desde allá se coordina cualquier tipo de asistencia que pueda existir, de tal forma en que los pasajeros no desembarquen en los puertos nacionales. Tanto estos tipos de embarcaciones como los cruceros que permanecen varados reciben ayuda. No se desembarcan, sino que se prevé toda la ayuda posible por vituallas que van flotantes y que se suben de esa forma hacia las embarcaciones. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en pocas horas anunciará sobre si se pone o no en marcha los corredores logísticos, informó Valeria Navarro. Y horario diferenciado para el retorno a la jornada laboral entre públicos y privados es una de las propuestas del municipio de Quito para evitar aglomeraciones en el transporte público. Eso para cuando deban retomar las actividades normales tras la emergencia sanitaria. Son varias opciones las que el municipio de Quito explora desde ya para cuando se deba volver a activar el servicio de transporte público en la ciudad. Así lo adelantó el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, durante una entrevista con este medio de comunicación. Hay varios escenarios. Tenemos que ver primero cómo está el contagio, la transmisión, cuál es la tasa de contagio que se tiene, cuál es la tasa de mortalidad que se tiene sobre el virus. Y sobre eso tendrá que ser una reinserción progresiva y gradual de los sistemas de transporte público. Mecanismo que asegura deberá ir acompañado de otras medidas, tomando en consideración que según los estudios y por lógica simple, se ha demostrado que el transporte público es uno de los mayores focos de contagio. Como por ejemplo, los funcionarios públicos ingresen a una hora, los privados a otra, para que no tengamos la congestión en el transporte público. Para ello indica que se continuará con la norma de que cada bus viaje con pasajeros solamente sentados. En este marco hace un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. No solo es un tema de autoridad, es una responsabilidad compartida. Miren que una de las primeras medidas que tomamos antes de restringir totalmente el servicio público fue justamente la modalidad de solo sentados, y algunos pasajeros, algunos usuarios en complicidad con el conductor, pues lo que hacían es sentarse en el callejón o en el corredor o en el piso, pensando que están engañando a la autoridad cuando en realidad se estaban engañando a ellos mismos. Medidas en las cuales el transporte privado o particular también se vería incluido. Quizás tengamos que implementar primero pares e impares para ir también de a poco integrándonos nuevamente a la normalidad en la ciudad. La aplicación de estas medidas dependerá de las cifras y balance que se realicen tras la cuarentena por el COVID-19. En Quito informó Adriana Rojas. Wuhan, ciudad donde inició el brote de coronavirus, está próxima a cumplir 2 meses de cuarentena, medida que ha logrado disminuir los casos de contagio. Epidemiólogos señalan que Ecuador debería someterse al mismo tiempo de aislamiento social. El desarrollo del proceso contagioso del COVID-19 en nuestro país no dista del que se ha vivido en otras partes del mundo. Este es un virus altamente transmisible, esa es la característica fundamental. Produce epidemias explosivas como las que hemos visto, que estamos mirando en Nueva York, que ya vimos en Italia y que estamos asistiendo en Guayaquil, y que probablemente en Quito en los próximos
en los próximos días y semanas va a subir de forma sostenida y se va a ir dispersando por el resto del territorio ecuatoriano. Virus que a su paso no solo contagia, sino que cobra vidas humanas. El epidemiólogo Marcelo Aguilar alerta para no desmayar en los cuidados que se tienen que aplicar para evitar su propagación, porque todavía no hemos llegado al pico más alto de la curva para observar un descenso. Son epidemias que suben muy rápidamente, aumentan muy significativamente el número de casos. Entonces, cuando se grafican, estas van a ser una aguja. Yo estimo que todavía no hemos llegado a la transmisión máxima. Este experto es partidario que el aislamiento social, que inició con la suspensión de las actividades educativas del 12 de marzo, para el 15 con el toque de queda, previsto hasta el 30, y hoy las autoridades decidieron extenderlo hasta el 5 de abril, continúe por mucho más tiempo. Mi expectativa es que se tomen medidas de restricción extendidas. Probablemente, y dependiendo de los datos que se obtengan en los próximos días, producto de la vigilancia epidemiológica, quizás pueda diferenciar algunas ciudades que merezcan medidas más rigurosas y otras zonas probablemente la flexibilización de algunas medidas. Con esto, el camino que nos quedaría sería un aislamiento como el de Wuhan, que ya ha cumplido 57 días y deberán llegar a 60 para ver si normalizan sus actividades. Para eso, aquí hay varios factores que se tendrán que tomar en cuenta. Pero cada escenario tiene un comportamiento diferente dependiendo de la composición urbana, de las características socioeconómicas, del tipo de urbanización. Esos elementos van a marcar algunas determinaciones fundamentales en cómo se comportan las epidemias. Entre tanto, a continuar con las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, informó Héctor. (22:33). Gracias por acompañarnos. Continuamos. En Guayas, la cifra de víctimas mortales podría llegar hasta 3.500 fallecidos por COVID-19. El encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatet, lo anunció en cadena nacional, resaltando que el servicio funerario está colapsado por la cantidad de cadáveres que deben recoger. Reconocemos cualquier error y pedimos disculpas a quienes tuvieron una demora de días en retirar sus seres queridos en las semanas anteriores. Con esas palabras se dirigió a los ecuatorianos Jorge Guatet, presidente del directorio de Ban Ecuador, encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta que organiza el entierro de las víctimas de coronavirus en el país, advirtiendo que según los cálculos de los médicos, las cifras de fallecidos podrían aumentar, por lo que mencionó que se están preparando para la situación. Los expertos médicos, lamentablemente, nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID, solo en la provincia del Guayas. Resaltó además que la Fuerza de Tarea Conjunta trabaja en coordinación con el sector privado y público para poder atender la demanda de servicios funerarios, extendiendo los horarios de atención para atender la demanda. Esta unidad, la Fuerza de Tarea Conjunta, ya ha logrado en estos 3 días que pasemos de levantar 30 fallecidos diarios a 150, independientemente del trabajo que ya reactivaron duramente y con mucho esmero las funerarias y los camposantos privados del país. Aclaró también que las cifras que se dan a conocer diariamente son reales. Por eso las autoridades estarían trabajando para dar a los fallecidos un entierro digno en espacios unipersonales. El proceso que seguimos con la Policía Nacional y Criminalística es recoger a los fallecidos e inmediatamente ir asignando un espacio en el camposanto público para darle sepultura. Para finalizar, hizo un llamado a la ciudadanía. Pero todo depende de ustedes, de ti, de tu disciplina, del amor a tus familiares y de todos nosotros. Informó Patricia Aldaz. Los cementerios de la Junta de Beneficencia de Guayaquil han redoblado sus esfuerzos para atender la alta demanda. Mediante boletín de prensa indican que diariamente se entregan 50 tickets y que los hornos crematorios operan las 24 horas.
Se espera que la nueva resolución del COE nacional que autoriza el entierro de las personas con antecedentes o presunción de COVID-19 permita regularizar los trámites de inhumación de las víctimas. No obstante, indican que también tienen un nivel de ausentismo del personal que está laborando. Y a esa hora de la noche hacemos contacto con nuestra compañera Marcela Constante, quien se encuentra en Zamora Chinchipe y nos tiene los últimos detalles y novedades de la emergencia sanitaria que se vive en aquella población. Adelante, Marcela, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y nos enlazamos en el sur del país, pero para esta vez vamos a hablar de la provincia de Zamora Chinchipe y para ello lo tenemos al coronel Víctor Hugo Zárate, quien es el encargado y jefe de la zona 7 de Loja, Zamora y El Oro. Coronel, coméntenos la situación que vive la provincia amazónica. Bueno, buenas noches con todos. Sí, si bien es cierto, la Policía Nacional en todo el territorio nacional, dando cumplimiento a los lineamientos del COE, ha ejecutado el estado de excepción, tanto en las 3 provincias que le corresponde a la zona 7, especialmente en Zamora Chinchipe, y el toque de queda. No hemos tenido mayores inconvenientes, al contrario, hemos tenido un apoyo y respaldo de la ciudadanía. Toda vez que desde el 13 que inició la medida hasta la presente fecha, hemos tenido apenas 13 sancionados con el artículo 282, cuando era el tema de detención por no acatar la orden de autoridad competente o autoridad legal. Y en lo que va de la fecha, 5 apenas sancionados por multa por primera ocasión y apenas 5 vehículos que han incumplido el pico y placa. En esta provincia amazónica, ¿cuáles son los lineamientos que la Policía Nacional está realizando? ¿Pueden acercarse a esta provincia con salvoconductos, tal vez? Bueno, básicamente la gente que no es de la provincia no lo está haciendo con salvoconductos, únicamente el tema del corredor, del tema de alimentación, el tema de los recursos estratégicos que no se han paralizado, que salen de la provincia, es lo que está circulando. De ahí están blindados el tema de la gente que es ajena a la provincia. Visitantes no se tiene, igual que en todo el país. Están aislados en las comunidades a las que pertenecen. En este caso, la Policía Nacional, el personal que está trabajando en Zamora Chinchipe. Bueno, el personal de Zamora Chinchipe, igual que en todo a nivel nacional, igual que en la zona 7, están cumpliendo los checkpoints que tenemos destinados en los ejes principales, igual los ejes internos de las diferentes localidades. Tenemos 500 hombres destinados únicamente para los checkpoints en toda la provincia. ¿Las recomendaciones para la ciudadanía en este toque de queda? Bueno, la recomendación es que sigan cumpliendo las disposiciones que vienen desde los canales superiores, en este caso el COE Nacional, cumplir con el toque de queda. Ya se lo ha dicho que no hay mejor vacuna que el aislamiento. En Zamora Chinchipe lo estamos cumpliendo. Hacer un llamado a las autoridades que coordinen directamente con la Policía Nacional. Muchas de las veces queremos aislar a las localidades por el temor que obviamente genera esto. Tenemos 2 casos que han sido reportados en Zamora Chinchipe. Sin embargo, algunos alcaldes han querido tomar sus propios controles sin coordinación con la Policía Nacional. Debemos entender, lo que se debe aislar son personas, no localidades. Y en ese sentido estamos la policía prestos y dispuestos a hacer lo que sea necesario para salir juntos de esta pandemia. Muchísimas gracias. Son las impresiones del coronel Víctor Hugo Zárate, quien es el comandante de la zona 7. Con este informe continuamos en estudios. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marcela, por tu completo informe y continuamos. Los ciudadanos de escasos recursos comenzaron a cobrar el bono de protección familiar por emergencias que otorga el gobierno por la pandemia. Algunas personas hicieron columnas en los puntos de pago y no constaban en la base de datos. 400.000 personas serán beneficiadas en todo el país. Desde este miércoles 1 de abril se observaron entidades financieras y también farmacias autorizadas y miles de puntos de pagos a personas que se acercaron a cobrar los $60 que el gobierno anunció que entregará a personas de escasos recursos que están viviendo la cuarentena y no pueden trabajar. Muchos sí recibieron el dinero. ¿Qué pasó? ¿Le pagaron? Gracias a Dios, en el nombre de Dios, y el gobierno me han dado para que coma más que una semana. Otros regresaban a sus casas con las caras largas. No estaban ingresados en la base de datos del registro social. ¿Qué le dijo? No, me dijo que no, que no estoy en la lista ahí. Ya tengo 3 meses cobrando. Este viene también que no estoy ingresado en la base de datos. No me llamaron nada, pero yo vine supuestamente solo a ver si es que estaba en el sistema, pero no estaba en el sistema. Nada. No, nada. El bono de protección familiar está dirigido a 400.000 personas, ciudadanos que se dedican a la agricultura, crianza de animales, construcción, trabajadoras del hogar, pastelería y entre otras actividades. Que esos 400.000 bonos de protección familiar
lleguen realmente a quienes más los necesitan y que empiezan a ser depositados desde el día de hoy en las cuentas del banco, de la cooperativa, de la persona beneficiada, o se le abre una cuenta en Ban Ecuador. Para cobrar deben llevar su cédula de ciudadanía, pero si desea conocer si es o no beneficiario, ingresa al portal web www.inclusión.gov.es, también llamando al call center 1-800-002-002 o al correo electrónico bonodecontingencia@inclusión.gov.es. Vamos a pagar a través de los corresponsales no financieros, es decir, el Banco del Barrio y mi vecino. Antes teníamos 3.200 puntos de pago, luego de esta crisis, a partir de esta crisis hemos ampliado a 10.200 puntos. Esto no va dirigido para quienes cobran el bono de desarrollo humano, pero sí serán los pagos con el mismo sistema, es decir, si su número de cédula termina en 1, puede retirar el día 1, también el día 11 y 21. Y si termina en 2, el día 2, el 12 y el 22 el mismo mes, y así consecutivamente. Ese bono lo activó el gobierno para los meses de abril y mayo, informó Charlie Pisa. Las Fuerzas Armadas del Ecuador trabajan a diario en la distribución de los kits alimenticios que salen desde el Banco de Alimentos hacia diversos sectores donde se distribuyen los víveres a los más necesitados. El Banco de Alimentos es una institución que pertenece a la Arquidiócesis de Guayaquil. Durante los 365 días del año vienen colaborando en la entrega de alimentos para ciudadanos en condiciones extremas. Pero ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, hace 2 semanas esa tarea se multiplicó considerablemente. El Banco de Alimentos el año pasado solo en su acción despachó 650 toneladas al año y ahora diariamente estamos llegando a 30 toneladas. Estamos despachando tanto en kits como en productos adicionales. En el proceso de entrega se torna fundamental la participación de los miembros del ejército ecuatoriano, quienes se encargan de colaborar con los camiones y con el personal adecuado para trasladar los paquetes alimenticios. Producto de la emergencia sanitaria y en apoyo a la población guayaquileña lo estamos realizando desde hace 15 días. Todos los días con 2 vehículos a la disposición del Banco de Alimentos. Cabe destacar que los uniformados no tienen a su cargo la entrega del beneficio hacia los más necesitados. Su función es trasladar los alimentos hasta las diversas iglesias católicas. Allí el párroco es el encargado de la distribución a quienes más lo necesitan. Nosotros no entregamos al ciudadano, sino que en coordinación con el Banco de Alimentos se entregan a diferentes fundaciones y ellos son los que se encargan de entregar a la ciudadanía. Bueno, los kits contienen lo que son granos, contienen lo que es chocolate también, arroz, sal, algunos temas básicos normalmente para 2 o 3 días es lo que estamos armando. El respaldo del ejército para esta loable tarea continuará hasta que la emergencia sanitaria lo exija. Informó José Morales. Con 48 minutos y continuamos. En una visita por el mercado de transferencia de víveres Montebello de Guayaquil, constatamos que ciertos productos de víveres de la sierra han escaseado. Además, en el sitio se toman las debidas medidas de higiene. Eran las 7 de la mañana de este miércoles y largas filas de vehículos se formaron para ingresar al mercado mayorista Montebello de Guayaquil. Ya en el interior los distintos módulos atendían al público de manera normal. Uno de los requisitos para ingresar al mercado de Montebello, como a los demás que forman parte de la red de mercados de Guayaquil, es utilizar guantes y mascarilla. Y son los propios guardias quienes al ingreso chequean que todos estén protegidos. Al consultar al público sobre cómo están los costos de ciertos productos, esto manifestaron. ¿Y aquí qué consiguió? Legumbres. ¿Y los precios? Están un poquito elevados, poquito. De todo un poquito, pero lo único que no vio es cebolla colorada porque está demasiado cara. La naranja está cara, están dando 10 naranjas por $1. Y los que ha escaseado por ahora son aquellos provenientes de la sierra. Cosas de la sierra no hay.
Cebolla no hay nada. Productos que vienen de la sierra. Sí, no hay, está casi vacío ese mercado. El tomate riñón, que lo están consumiendo bastante, tampoco hay. No hay. Lo que sí existe en gran cantidad es el limón. ¿Cuánto le costó ese saco? Buen día. Buenos días, caballero. $25, caballero. $25, ¿lo lleva para familia o para vender? Para vender, la gente aquí pobre, mi brother. Por dólar, ¿cuántos limones da? Vamos a ver si damos 15, mi jefe. Este es tan grandote, papá. Pero sí hay limón. Sí hay, bastante, pero tenemos que venir a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Informó Carlos Julio Murumendi. Y científicos y docentes de varias universidades del país aseguran que cuentan con la capacidad para apoyar en el diagnóstico molecular del COVID-19. Están a la espera de una respuesta del gobierno para poner en marcha sus laboratorios científicos. De acuerdo al protocolo del COE nacional, las universidades del país brindan asesoría técnica y científica mientras dure la emergencia sanitaria. Sin embargo, los docentes e investigadores aseguran que pueden apoyar en el diagnóstico temprano del COVID-19. Nosotros haríamos los análisis, estos análisis moleculares, de manera que podamos apoyar tanto al Ministerio de Salud Pública como un poco ayudar al público en general. Hugo Navarrete, director de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, señala que las pruebas moleculares no se basan en los anticuerpos, se basan en la presencia o ausencia del virus en el organismo. Tomar esta muestra y al identificar que el material genético del virus, nosotros estamos asegurando que esa persona está contagiada o está libre del patógeno. El docente sostiene que la universidad cuenta con los laboratorios para este tipo de análisis. Incluso podrían poner en funcionamiento otras sedes en diversas provincias. Y todo el edificio tiene nivel de bioseguridad 2. Es el edificio más moderno que hay en la parte norte de Sudamérica, en realidad. En otros centros de educación superior, como la Universidad Tecnológica Equinoccial, sus profesionales realizan varios estudios. El primero trata sobre pruebas para determinar anticuerpos del COVID-19. Así lo confirma Manuel Baldión, director del Centro de Investigación de Biomédica. Sobre la prevalencia de personas que ya han sido infectadas con el COVID-19 a través de la determinación de los que se llaman anticuerpos. El segundo es un protocolo de inmunidad pasiva que trabajan en coordinación con la Cruz Roja y el Ministerio de Salud Pública, práctica que funciona cuando una persona ha superado el COVID-19. Lo que usted puede hacer es tomar el plasma o el suero de esas personas y le puede poner a una persona, le hace como una transfusión a una persona que está críticamente enferma. Con estos aportes, la academia quiere sumarse a los esfuerzos para combatir el COVID-19. Esperan la aprobación del gobierno para poner en marcha sus laboratorios y estudios. Informó Priscila Cadena. En Babahoyo se habilitó el primer espacio para pacientes con COVID-19 con síntomas menores, con la finalidad de descongestionar 2 hospitales grandes en la capital fluminense. Aquí se atienden a personas contagiadas del virus. Además, continúan las tareas de desinfección de diferentes cantones de aquella provincia. Veamos. Los 4 hospitales más grandes de la provincia de Los Ríos están colapsados. En Babahoyo, el Hospital Martín y Casa e IES ya no dan para más. Ante esto, el municipio desocupó el campamento de la ATM, que era antes albergue del MIES. Será adecuado con 100 camas para pacientes con COVID, pero con sintomatología leve. Hoy se instalaron ya 60 camas. Son camas normales, las que son como para dormitorio. Con su respectivo colchón y biombo para separar de un paciente con el otro. Esto es para evitar que la gente se siga contaminando, se siga esparciendo más el virus. En otros cantones de la provincia se han ubicado puntos de desinfección, donde los ciudadanos deben pasar obligadamente como una medida para frenar el contagio del virus. Cuando los ciudadanos salen de sus hogares para abastecerse de víveres o comidas, deben pasar por el arco de desinfección. Claro, pues hay que abastecernos de insumos para poder alimentarnos. Hay que cuidarse, andar con la mascarilla, guantes y nada, pues, con la bendición de Dios. Son medidas preventivas que esperan frenar el ascenso de los casos, pero la fe también cuenta
y se mantiene encendida como las velas que colocaron los moradores de las calles Custodio Sánchez y Mejía en Babahoyo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Así finalizamos la emisión estelar de su informativo a la noticia. Los dejamos con el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.